tal? Yo soy Rodrigo López Ceja y este es mi videoreporte de la práctica 5, la cual consiste en un contador de cuenta especial con el número de matrícula 21310153 del grupo quinto E de la materia Sistemas Electrónicos Digitales, impartida por el maestro Valentín Martínez López. Y como es normal en las anteriores prácticas, pues este es el índice que preparé. Primeramente hablaré del objetivo de la práctica, después del marco teórico, el desarrollo de la práctica, los resultados que obtuve, al igual que la descripción de errores que obtuve, mis conclusiones y la bibliografía que utilicé principalmente para el marco teórico de esta práctica. Y pues el objetivo de la práctica es que el alumno interpretará un circuito que realice la función de un contador binario síncrono que muestre en un display de 7 segmentos los 10 caracteres usados en la práctica 3. Se permite construir un contador de 4 bits y decodificar sus salidas para obtener la secuencia solicitada en el display, siempre que el contador de 4 bits no tenga una secuencia ascendente ni descendente. Y pues empezando con el marco teórico de esta práctica, vamos a comenzar con lo que es el multivibrador estable, el cual será muy importante para el desarrollo de la misma. Y pues el multivibrador estable con temporizador 555 se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada o rectangular de ancho predefinido por el diseñador de circuito y que se repita en forma continua. El primer diagrama muestra cómo se conecta el circuito y el segundo muestra la onda de salida y el voltaje DC en el condensador del multivibrador estable con 555, que son estas imágenes que tengo aquí a la derecha de la presentación. Arriba es básicamente el diagrama que vamos a utilizar para esta práctica del 555, que consiste en dos capacitores o condensadores, dos resistencias, una fuente de voltaje y el circuito integrado 555 y al igual aquí están las formas de onda que se obtienen y es básicamente obtenemos una forma de onda rectangular, la cual simplemente va a estar en alto o en bajo y pues aquí también se aprecia el voltaje en el condensador. Y los tiempos de los estados y bajos de la onda de salida se muestran en las siguientes fórmulas. El tiempo en alto es 0.693 por la suma de la resistencia 1 y 2 por el capacitor en segundos. El capacitor es el que se encuentra en serie también con las dos resistencias en serie. Y el tiempo en bajo sería 0.693 por la resistencia 2 por el capacitor, y igualmente en segundos. La frecuencia de oscilación de la onda de salida está dada por la fórmula 1 sobre 0.693 por el capacitor por la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2, esto en Hertz, y el periodo es como es 1 sobre la frecuencia, es básicamente lo mismo, simplemente ahora en vez de ser una división, va a ser simplemente una multiplicación. Y en mi caso, o lo que yo intenté hacer con los componentes es un capacitor de 100 microfaradios, una resistencia 1 de 12.000 ohms y otra de 15.000, y me dio un tiempo en alto de 1.87 segundos y un tiempo en bajo de 1.04 segundos. Y siguiendo con el marco teórico, ahora hablando acerca del contador asíncrono con módulo truncado con FFJK. Y primeramente se le denomina contador a todo circuito secuencial capaz de almacenar en cada momento el número de pulsos aplicados a una determinada entrada del circuito. Los contadores asíncronos están constituidos por un conjunto de flip-flops en los que los pulsos se aplican a la entrada que generalmente provienen del reloj. Para obtener el módulo truncado, es decir, para repetir la secuencia, tenemos que conectar el último elemento con el primero para que así se logre truncar el módulo y conseguir pues, una secuencia repetitiva. Y básicamente aquí lo que tengo es una imagen que es un contador asíncrono de 4 bits con el contador de Rizzo y se muestra cómo todos los flip-flops se van conectando en serie, por así decirlo, a diferencia del siguiente tema, que es el contador síncrono de cuenta especial FFJK, y es aquel que está formado por una serie de flip-flops a los que se les aplica simultáneamente todas las entradas o pulsos de reloj de forma de que los flip-flops cambian simultáneamente de estado, a diferencia del contador asíncrono, que un estado cambia al otro y de este va a pasar al otro, por así decirlo, se conectan en serie. Aquí vamos a tener conectados todo a la misma salida para así lograr que todos cambien al mismo tiempo de estado. Y pues básicamente hablando acerca del desarrollo de la práctica, aquí lo que tengo es el contador síncrono de cuenta especial con FFD y básicamente es mi diagrama de estados en el cual tengo los 10 caracteres de la práctica del decodificador de 7 segmentos, que fueron los 10 caracteres que utilizamos, y además un carácter de reset, así lo denominé. Entonces la secuencia que quiero que siga es básicamente que desde el carácter del reset vaya al 1, después al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, y terminar hasta el 10, y del 10 que se pase al CR. Esto por espacio no lo puse, pero básicamente lo que necesito es que de la secuencia o de la combinación 10 regrese a la combinación de reset. Y básicamente nosotros también en la práctica vamos a tener un botón de reset que lo único que va a hacer es que si la secuencia está en el contador, digo,
en la secuencia uno, en la secuencia 2, en cualquier secuencia, cuando nosotros le demos reset, esta nos tiene que mandar de regreso a la secuencia del conteo de reset. Eso en cualquier momento, ya sea en contador 8, 7, 6, si le presionamos reset va a regresar pues a condiciones iniciales, por así decirlo. Y pues con esto ahora lo que tengo es la tabla de estados y ecuaciones lógicas de los contadores y o decodificadores. Y en este caso, pues los mismos estados que acabo de explicar, el estado de reset, 1, 2, 3 hasta el 10, la combinación que utilicé y el carácter que representa. Básicamente la combinación va del segmento A hacia el segmento G de izquierda a derecha o de bit más significativo, de número o dígito más significativo a dígito menos significativo. Y pues aquí tengo lo que quiero que se muestre. Para la secuencia de reset, no quiero que se muestre nada. Y aquí tengo los 10 caracteres utilizados en la práctica 3 del decodificador de 7 segmentos, que es básicamente formar la frase de 7 gatos miel, al igual que su combinación, que es, o más bien los segmentos que deben de encender en el display para que se formen las letras. En este caso, con lo que expliqué, va del segmento A hacia el segmento G, empezando de izquierda a derecha, o de dígito más significativo a dígito menos significativo. Y básicamente para las ecuaciones lógicas, lo que utilicé fue, ahorita que expliqué más a fondo el código que implementé para realizar la práctica, pues básicamente me apoyé del archivo Word que nos genera WinCop, en el cual nos explica la secuencia, o más bien las operaciones lógicas en suma de productos que se realiza para cada término. En este caso, aquí en la parte izquierda, arriba tengo el segmento A, el segmento B, aquí a la derecha el segmento C, el segmento D, las ecuaciones del segmento E, del segmento F y del segmento G según sea la secuencia que se está siguiendo, es decir, para cada secuencia se realizó una operación distinta, incluyendo pues todos los segmentos del display. Y pues básicamente ahora explicando la programación de la GAL, lo que tengo son dos pines de entrada, siendo el CLK, que es básicamente la salida del multivibrador, y el pin 2, que es el de reset, que estaba explicando qué es lo que nos va a llevar a condiciones iniciales, por así decirlo, en cualquier momento de la secuencia. Al igual que aquí lo que incluí fue pues las tablas de estados que ya describí para formar los caracteres que ya había mencionado, para formar la palabra 7 gatos mil. En este caso lo hicimos un field contador de los segmentos A a la G y definimos cada secuencia según el display, o más bien lo que queríamos que enseñara el display. Y después con la opción de sequence o de secuencia, con el field de contador, básicamente le decimos que muestre el contador de reset y después siga el carácter uno. Después, luego mostrar el carácter uno, después el carácter 2, mostrar el carácter 2, después el carácter 3 y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a que se muestre el carácter 10, que es el último, y del último para lograr truncar el módulo, es decir, que sea una secuencia repetitiva, vamos a conectarlo con el inicio del mismo, es decir, del carácter 10 lo vamos a mandar al carácter de reset y del carácter del reset, que es el primero, se manda al carácter uno y así sucesivamente, logrando así truncar el módulo. Y estas partes de SAPSP es básicamente para que cuando nosotros presionemos el reset, todos los segmentos se prendan, indicando así que están, o sea, que nos está siguiendo la secuencia. Y pues básicamente estos son los componentes electrónicos que utilicé, básicamente el circuito integrado 555 con los pines que tiene, siendo el pin 1 para la tierra, el pin 2 el gatillo, el 3 de salida, 4 de reset, 5 de control de voltaje, 6 de threshold, 7 de descarga y 8 de voltaje. Utilicé un display de cátodo común, que fue el que también utilicé en la práctica del decodificador de 7 segmentos, y nuevamente pues la GAL 22B10, que es pues el componente fundamental para realizar la práctica. Y siguiendo con el desarrollo de la práctica, ahora se muestra el diagrama electrónico que realicé. Es básicamente necesitamos un circuito en pool. En este caso yo utilicé el circuito pull-up porque fue el que utilicé en la primera práctica, con una resistencia de pool de 68 ohms y una resistencia en serie con el diodo de 100 ohms para así asegurar la salida lógica, en este caso de 3 volts aproximadamente. En este caso, en el diagrama muestro que utilicé un capacitor de 68 microfaradios porque esa fue la intención al inicio, pero después, como no encontré de 68, lo tuve que cambiar por uno de 100, obteniendo los cálculos, o más bien los tiempos que expliqué anteriormente. Y pues básicamente este es el circuito que realicé para el módulo 555. Y de la GAL, pues obviamente de la salida del 555 es en pin 1 y de la salida del reset, en este caso controlado por el circuito pool, lo mandamos al pin 2 y las salidas pues a cada
a cada segmento del display. En este caso, tuve yo unos problemas con la simulación de WinCop, y es que básicamente si yo le incluía este, el, ¿cómo se dice? Si yo le incluía la parte del reset, o más bien la combinación de reset, me salía un error que básicamente salía que uno de los pines excedía el número de suma de productos, o más bien de operaciones que podía realizar. Este fue pues un caso específico mío y de algunos otros compañeros, porque, porque en la simulación de otro compañero utilicé el mismo programa y compiló, y como ahora se va a mostrar, se ejecutó de la manera ideal en la simulación de Proteus, pero teniendo esto en cuenta, este diagrama que utilicé me sirvió a mí de referencia para realizar mi circuito en físico. Simplemente pues tuve un problema con el WinCop y a su vez con la simulación en Proteus que no lo pude realizar yo por mi cuenta, así que pedí a un compañero que me realizara la demostración a continuación del carácter 7, G, A, T, O, S, N, I, E y por último L. Y ahora activando el reset, que es lo que va a hacer ahorita, pues básicamente se va a parar la secuencia y se van a aprender todos los segmentos. Activamos el reset y se prenden todos los segmentos y ya no sigue la secuencia. Y pues siguiendo, este es el video de mi circuito físico, donde normalmente pues se muestran los 10 caracteres, la G, la A, la T. Aquí también pues hubo confusión, pero bueno, básicamente va a mostrar que podemos detener la secuencia en cualquier momento y se va a mostrar el reset al activar el reset. Se prenden todos los segmentos y como se observó por el parpadeo del LED que tengo aquí, que también muestra como el contador, y me sirvió de referencia para saber si en verdad estaba funcionando el temporizador del 555, aunque este siga parpadeando, ya no se hacen los cambios de la secuencia en el display. Esto por el reset, el botón de reset que tenemos. Y pues siguiendo los resultados es que se mostró la secuencia de la práctica 3, la cual consistía en el decodificador del display, pero ahora sin tener que nosotros indicar la combinación binaria en el mismo circuito, sino que esto se mostraba con los pulsos del multivibrador estable realizado con el 555. Y pues ahora sí, descripción de errores, pues tuve errores a la hora de programar la GAL, pues mostraba errores que impedían la creación del archivo JEDEC, que fue lo que estaba mencionando anteriormente, y por lo mismo que no pude realizar yo mismo la simulación en mi laptop, pues que básicamente con el mismo código que utilicé para programar la GAL en el circuito físico, no me generaba el archivo JEDEC porque me salía ese error que excedía el número de suma de productos o de min términos para un segmento en especial, un pin en especial, pero a la hora de compilarlo en la laptop de otro compañero, generó el archivo JEDEC y fue el que utilicé para la práctica en físico. Y pues también tuve errores a la hora de implementar la secuencia en el circuito físico, pues a veces saltaba caracteres y no seguía la secuencia deseada. Solo tuve que arreglar, pues cambiando de capacitores, inclusive variando el voltaje de entrada para que así saliera la secuencia deseada y en el orden que yo tenía. Y pues también nuevamente tuve errores en el cableado, pues por falsos contactos o daños en mi proto. A veces no encendía cierto segmento del display cuando este tenía que encender. Me di cuenta de esto y lo cambié de posición y ahora sí encendían todos los segmentos, pero aún así en algunos momentos la señal estaba un poco débil, entonces tuve que cambiar, en este caso de jumpers, para así evitarme esos problemas de que no mostrara el segmento. Y pues también tuve errores a la hora de generar el circuito de multivibrador del 555 por las conexiones que se tenían que hacer para que hiciera los pulsos. Esto pues básicamente en el diagrama, pues por así decirlo, se veía bonito, pero a la hora de hacer el circuito físico, pues como está chiquito, el 555 pues se hace una montonera de cables, y por lo mismo tuve que utilizar ese LED de referencia para darme cuenta de cuando el multivibrador ya estaba haciendo, pues, ya estaba generando los pulsos, vaya. Y las conclusiones, pues, en conclusión, fue una práctica muy interesante y divertida de realizar, pues, que el display mostrara el mensaje que queríamos sin necesidad de que nosotros mismos estuviéramos cambiando la secuencia, sino que el multivibrador realizado con ayuda del circuito integrado 555 fuera quien iniciara los cambios del display. Se me hizo interesante de observar
y realizar, a su vez que también se me hizo interesante de analizar. Y ya por último, aquí se muestra la bibliografía que utilicé principalmente para realizar el marco teórico de esta práctica y que también con la cual me apoyé para realizar los cálculos para controlar los pulsos que quería en el multivibrador y que se mostraran el mensaje en el display de 7 segmentos. Y pues esto sería todo.